Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente. Bueno, hoy estaríamos finalizando con estos videos introductorios a la estadística y nos queda definir qué es la estadística inferencial. Por lo tanto, cuando hablamos de estadística inferencial, vamos a tener en mente o en consideración que la misma se define como la rama de la estadística que sirve o ayuda para hacer deducciones, para hacer una inferencia, sacar conclusiones y tendencias de una muestra representativa de una población de estudio. Repasando algunos conceptos, decíamos que resulta impracticable estudiar una población completa y entera, y para eso se toma una muestra que sea representativa de la misma. Al hacer inferencias sobre esta muestra, nosotros vamos a tener una noción, una idea de cómo está caracterizada esa población de estudio. Por lo tanto, la inferencia estadística utiliza dos tipos de análisis conocidos como estimaciones por intervalos, conocidos también como intervalos de confianza, y en segundo lugar, realiza pruebas de contraste de hipótesis. Empecemos por las estimaciones por intervalos o intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es un rango de valores que están comprendidos dentro de una población de estudio. Cuando se hacen inferencias, decíamos entonces que vamos a tratar de sacar deducciones, conclusiones o tendencias de esta muestra para que luego sean transferidas a esa población de estudio. El problema con eso es que no se puede hacer sin considerar un porcentaje de error, algo que ya hemos hablado en videos anteriores. De forma tal de que habitualmente se utilizan intervalos de confianza al 95%. ¿Sí? Eso significa que si el estudio se repitiese 100 veces, en el 95% de los casos se va a obtener un intervalo o un rango de valores comprendidos de un mínimo o un máximo que caracterizan a esa muestra representativa de la población de estudio. Y ese 5% de remanente que queda es ese porcentaje o margen de error que hablamos previamente. Luego contamos con las pruebas de contraste de hipótesis. Las pruebas de contraste de hipótesis son un montón. Son muchas, muy variadas, se usan para distintos fines. Aquí lo que vamos a hacer entonces es tratar de transmitir la idea de que para aplicar una prueba de contraste de hipótesis previamente tiene que ser planteada una hipótesis de investigación. Recordemos que normalmente nosotros debemos demostrar que la hipótesis nula es verdadera. Esa hipótesis nula planteaba una situación de igualdad o de ausencia de diferencia entre dos partes. Si no se puede demostrar la veracidad de la hipótesis nula y la misma tiene que ser rechazada, entonces se acepta como verdadera la hipótesis alternativa, que es la que plantea la existencia de diferencias entre dos partes, que esas dos partes pueden ser dos tratamientos, dos intervenciones terapéuticas, etc. Con respecto a los test de hipótesis o prueba de contraste de hipótesis, lo que habitualmente se sugiere es que, dependiendo del objetivo que tenga el trabajo de investigación, primero se haga un test que sirve para determinar si la distribución de los datos que componen a la muestra es paramétrico o no paramétrico, o si tiene una distribución normal o no. Para eso se pueden utilizar dos estadísticos, uno es el test de Shapiro-Wilk y el otro es el test de Kolmogorov-Smirnov. Y en función del resultado de este test, si se demuestra que la distribución de datos de la muestra tiene características paramétricas, se utilizarán estadísticos paramétricos, como por ejemplo el T de Stewart, ANOVA, como por ejemplo el coeficiente de correlación de Pearson. Y si se determina que la distribución de los datos es no paramétrica, entonces se utilizarían estadísticos como Kruskal-Wallis, como Wilcoxon, como Friedman, como Spearman, etc. Después contamos también con otros tipos de análisis de regresión simple, de regresión logística, logarítmica, multivariados, etc. Vale decir que las pruebas de contraste de hipótesis son muy amplias, es necesario tener una noción y conocimiento de cómo funcionan y qué es lo que indican y por qué se las utilizaría. Y en función de eso vamos a poder tener una interpretación de los resultados que sea acorde con lo que se planteó como objetivo del proyecto de investigación o del trabajo de investigación que estemos leyendo.
Bien, eso fue todo entonces, espero que les sirva, nos encontramos en alguna otra oportunidad.